Rich y sus opiniones idiotas, yeah. Por estos días muchos de ustedes estarán hasta el cogote con el suceso del atentado que le hicieron al bobalicón mediocre heredero de narcotraficantes Miguel Uribe Turbay, un bobolón nacido de la narcopolítica corrupta endogámica, dicho por los propios gringos, que solo por el hecho de llevar ese apellido asqueroso cree que heredó este país como si fuera su finca. Miguel Turbay, el delfín nieto de la mafia de los 70 y 80. El delfín uribista Miguel Turbay, senador de la República, es tendencia por cuenta de unos archivos desclasificados por la inteligencia del gobierno de Estados Unidos, en donde aparece el expresidente Julio César Turbay en una lista negra de políticos y militares asociados a temas de corrupción y narcotráfico. El personaje más influyente reseñado en los papeles de la inteligencia estadounidense fue Julio César Turbay, abuelo de Miguel Turbay, quien posteriormente ganaría las elecciones presidenciales y fue mandatario entre 1978 y 1982. Sobre él, los papeles dicen que a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal habrían tenido vínculos con narcos que tenían el poder para elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia. Si Julio César Turbay asumía la de la misma manera que lo creen la ampona heredera de ampones y narcos Paloca Violencia y el heredero de ampones corruptos Germán Vargas Lleras, también el heredero de corruptos y esclavistas Enrique Gómez, pero ese inepto está tan apagado y es tan insignificante que ni vale la pena nombrarlo. Aquí un pequeño resumen de la tremenda joyita fruto del nepotismo corrupto y narcotraficante que es el mentecato bobolón Miguel Uribe Turbay, para que sepan. Hablemos de Miguel Uribe Turbay, el que nació creyendo que heredó un país, un personaje muy querido por los colombianos, o bueno, al menos por sus mayorías, como él diría. Representamos a la mayoría del país. Hijo de esa tradición colombiana de la política que solo la puede ejercer la gente de cuna. Miguelito cumple con todos los requisitos, es nieto del expresidente Julio César Turbay, mismo que el gobierno de los Estados Unidos reveló que hacía negocios con el narcotráfico, aunque se empeña en decir que son mentiras de Petro, que por cierto nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el legado de su abuelo? No tiene nada que ver porque no es verdad, esas mentiras de Petro. Y que nombró a Uribe como director de la Aerocivil para el mismo momento en que el cartel de Medellín sacaba más droga por ahí. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Hijo de Miguel Uribe Londoño, quien fue concejal de Bogotá entre 1988 y 1990 y senador conservador en 1990, detenido por el millonario desfalco en el Banco del Estado por abonos irregulares a cuentas personales. Su tía Claudia Turbay Quintero fue nombrada por Álvaro Uribe Vélez como embajadora en Uruguay y por Juan Manuel Santos como embajadora en Suiza. Su tío Julio César Turbay Quintero, excontralor general señalado por varios asuntos de corrupción en la entidad. Su hermana Carolina Hoyos Turbay, nombrada por Álvaro Uribe Vélez como directora de la Comisión Nacional de Televisión y viceministra TICS de Juan Manuel Santos. El abuelo paterno, Rodrigo Uribe Echevarría, fue designado gobernador de Antioquia en 1978. Su primo, Juan Manuel Echevarría Uribe, fue condenado por homicidio agravado, mientras su tío Tomás Ricardo Uribe Londoño fue condenado en 1995 por autosecuestro y más recientemente recibió 104 millones de pesos de recursos de agroingreso seguro durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los dos señalados de vínculos con el narcotráfico. Una familia honorable, honesta, de la élite política de Colombia, con todos los requisitos de cuna para vivir como se lo merecen, siempre a costa del Estado. Su mérito, ser parte de los mismos de siempre. El caso es que le pegaron un pepazo en la mula a ese idiota, porque como se cree el dueño de esta finca, se paró en la mitad de un parque sin escolta, sin nadie que le cuidara la espalda, a dar uno de esos discursos mediocres y desinformadores que se la pasa rebuznando. Inmediatamente los uriburros arrancaron a decir que el atentado lo hizo Gustavo Petro porque Miguel Uribe supuestamente es un fuerte oponente en la carrera por la presidencia de la República. Entonces desde aquí arranca la burla, ¿no? ¿Qué tipo de fuerte oponente va a ser un pendejo que paga una encuesta de su bolsillo, dicho por las propias enemigas de su partido, y aún así queda de penúltimo por encima solo de la Paracabal? Porque sí, uriburros estúpidos, fuentes internas del Congreso me confirman que de puertas para adentro, para Paloca y Paracabal no bajan de gordo tetranuta al Miguel Uribe Turbay, porque aterrizó de culo y sin ningún tipo de mérito en el centro demoníaco, después de que algún capo de esa estirpe
príncipe de Ampones Turbay le cobró algún favorcito al narco Motosierras expresidiario. Por si lo dudan, lean el tuit que le dedica el remiso del servicio militar hijo de la paracabala al bobolón Miguel Uritonto Turbay. ¿Les queda alguna duda de que ese partido de paracos se está desmoronando por dentro? Entonces dejen de hablar estupideces, uribestias. Miguel Uribe Turbay es un bobalicón mentecato y mediocre que no representa ningún tipo de amenaza a nivel político en contra del progresismo en Colombia. Solo falta ver algunas de sus declaraciones para darse cuenta del tipo de pendejo ignorante que Vean es. ustedes la hipocresía de las dinastías colombianas. Miguel Uribe Turbay es un fiel detractor de la reforma a la salud. Nada le sirve. Se jacta de oponerse según él porque así dice que protege los recursos de la salud. Pero ¿saben quién era el Contralor General de la República que ocultó durante 4 años el robo de la EPS Saludcop que le hizo al Estado colombiano por 1.4 billones de pesos? El Contralor era Julio César Turbay Quintero, nada más que el tío de Miguel Uribe Turbay. El señor además destruyó pruebas para beneficiar a las EPS. Y hay otro ingrediente. Everardo Mora, quien trabajaba en la oficina de vigilancia durante la Contraloría de Turbay Quintero, le participaba a Saludcop de sus informes antes de publicarlos y cuando salió de la Contraloría se fue corriendo a trabajar al servicio de las EPS. Ahí están pintadas estas dinastías colombianas. Se jactan de oponerse a la reforma a la salud, dizque por transparencia, pero en el pasado han apoyado y se han beneficiado de la corrupción de las EPS. Esa es solo una de las razones por las cuales la gran mayoría de los colombianos les importó un soberano pito que al bobo ese del Turbay le hubieran metido un pepazo en la moima. A la gente le vale 3 toneladas de riata lo que le pase a un heredero de narcotraficantes, nepotista, clasista y corrupto. Por mí, que Miguel Uribe no sobreviva. Y es que ¿quién lo mandó a estar en ese parque justo a esa hora? Él mismo fue el que se puso en esa situación. Además, la bala ni siquiera era para él simplemente se cruzó en el camino. No voy a sentir empatía por un político que en repetidas ocasiones ha minimizado la violencia en Colombia, que ha dicho frases despreciables frente a casos como el feminicidio de Rosalba Celi o el asesinato de líderes sociales como el de Dylan Cruz. La violencia en Colombia nunca se ha ido y no pueden salir a decir que ha regresado solamente por este atentado. Y sí, es un hecho duro y bastante cuestionable, pero ¿cómo es posible que nos exijan empatía y lo conviertan en un espectáculo tan mediático cuando todos los días matan líderes sociales, desaparecen mujeres y asesinan jóvenes en los barrios más empobrecidos? No, la violencia no se fue nunca en Colombia. A Petro, ¿qué carajos le va a interesar hacerle un atentado a un bobo que va de penúltimo en su propia encuesta? Más cuando el petrismo les va ganando a todos, inclusive a la mediocre Géneco. Pero los uriburros andan enloquecidos echándole la culpa a Petro de que le hayan pegado un tiro a ese mediocre. Si nos vamos a las sospechas, de pronto sería más factible echarle la culpa a las 2 mediocres del centro paramilitarístico que van de últimas en las encuestas y se la pasan chillando por el bobo Uribe Turbay porque pagan encuestas de cientos de millones de pesos. ¿Quién sabe de dónde se saca esa plata? Si vamos a hablar de sospechas, mejor miremos todos los autoatentados de este partido demoníaco de criminales Centro Democrático. ¿Acaso se les olvida el misterioso autoatentado de Álvaro Uribe en la Universidad Militar para desviar la atención de las investigaciones en su contra por robarse la reelección con la yidis política y manosear la Constitución? ¿Acaso a ustedes se les olvidó el autoatentado perpetrado por la narcoderecha uribista en la Escuela General Santander, donde mataron a un poconón de cadetes solo para generar pánico, sabotear el proceso de paz y así tener el pretexto perfecto para decir que la guerrilla no quería negociar y hacer trizas el acuerdo? ¿Acaso ya se les olvidó el autoatentado del uribismo en la brigada de Cúcuta para desviar la atención de que Colombia estaba violando derechos humanos durante el estallido social y se la iban a clavar enterita al narcomarrano Duque? El narcouribismo paramilitar es el rey de los atentados falsos y los autoatentados generadores de pánico para tratar de seguir vendiendo su falsa seguridad democrática, que ya todos sabemos que es un fracaso. Entonces ahora no vengan a decir que a ese bobalicón don nadie de Miguel Uribe lo quería desvivir Petro disque porque iba a ganar la presidencia. No sean tan payasos. Si yo me lanzara a la presidencia, yo le ganaría a ese bobo mediocre en las encuestas. Y no nos olvidemos de lo irónico del asunto cuando le metieron el polvorazo al estúpido ese, ¿no? Estaba hablando nada más y nada menos que de su apoyo al libre porte de armas por parte de la ciudadanía. Yo ya tengo un video completo hablando de la estúpida Paracabal y su idea descabellada de permitir el libre porte de armas. Vayan y lo miran si quieren. Pero miren ustedes, qué más poético en esta vida que esta situación. El estúpido ese del Miguel Uribe está en un parque rebuznando su discurso apoyando el libre porte de armas cuando de un momento a otro llega un chino de 14 años con un arma comprada legalmente en los Estados Unidos y le pega un pepazo en la moima.
Ridículamente irónico. Si ven lo que pasa cuando le ponen armas en las manos a cualquier cafre, estúpidos. Y lo chistoso es que esa es la única propuesta de gobierno que tiene la estúpida y letrada campanera de narcos María Fernanda Cabal. Y como sé que van a venir a rebuznar que hay que tener empatía con la vida de otros y que es pecado burlarse de esa situación que está pasando el pobrecito bobalicón Miguel Uribe, aprovecho para decir una vez más lo que he dicho varias veces. A mí no me asustan con sus taras judeocristianas. Yo no creo en esas huevonadas camanduleras del pecado y el castigo divino. A mí me importa un pito la vida de ese cafre Miguel Uribe Turbay. Ese mediocre no ha sido más que un vividor del Estado toda la vida. Es el heredero de una familia de narcos y corruptos. Es un indolente de las necesidades del pueblo. Es un desinformador. Es un mentiroso. Es un inepto. No me duele lo que le pasó a ese estúpido. Así como a él no le dolió la empalada a la señora esa Celi, ni la muerte del tipo ese Dylan en el estallido social. Queridos amigos, al parecer Gustavo Petro está en cuidado intensivo en una de las clínicas de Bogotá que se llama la Fundación Santa Fe, y tenemos pues de todos modos es el presidente y debemos orar por él, y entonces pongámonos en oración para que Diosito se apiade de él y que por favor siga la luz, que no se desvíe, que no se distraiga, que la siga, que siga la luz hasta encontrarse en las brasas, bueno, no sé, pero que siga la luz. Oren conmigo, gracias. No vengan a dárselas de superiores moralmente, manga de pelafustanes, porque ustedes se la pasan deseándole la muerte a Petro todo el tiempo. Si el tiro en la maceta se lo hubieran metido a Petro, ahí sí estarían brincando en una pata. El bobo Uribe Turbay vale huevo, verga, mondá, mierda, boñiga o como le quieran llamar. Por eso las redes sociales están llenas de memes burlándose de su situación. ¿Saben por qué? Porque ese bobo grande encarna lo que muchos perciben como una aristocracia política desconectada de la realidad del pueblo colombiano. Tiene una carrera política basada en apellidos más que en méritos. Es un rebobo sin capacidades. Sus posiciones políticas solo se orientan a la defensa de los privilegios de la clase alta con una retórica desconectada de la realidad social colombiana, mientras engaña a los mediocres de clase baja que votan por él. El bobo Turbay no es ningún contendiente serio para la presidencia de la República. Como ya lo mostramos, queda de penúltimo en sus propias encuestas pagadas por los pendejos que están quemando plata inútilmente en la campaña de ese bobarrón. Nadie lo toma en serio porque es un imbécil que se la pasa diciendo imbecilidades. Inclusive hay gente que dice que el propio Motosierras lo quemó como cartucho de salva para generar pánico y tratar de volver a montar su típica política del miedo y violencia. No es difícil imaginarse que si por error del universo ese pedazo de idiota quedara como presidente, sería otro Duque, otro mediocre al que Uribe va a controlar como su marioneta para hacer lo que se le da la gana con este país. Pero una vez más, este par de tatacoas asquerosas desinformadoras que llevan años chupándole la matraca a Uribe y echándole cepillo para que las voltee a mirar no va a permitir que ese bobo les pase por encima. El bobo Turbay no representa más que los intereses de los narcotraficantes, los paramilitares, los terratenientes, los dueños de las EPS y los explotadores que no quieren un cambio. Por eso es que el muy estúpido está convencido de que la clase media en Colombia gana entre 20 y 60 millones de pesos. Por eso es que a ese pedazo de estúpido nadie con mediano conocimiento en política e historia le cree las pendejadas que habla. Nadie lo respeta, ni siquiera dentro de su propio partido. La indiferencia y las burlas ante lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay son el reflejo de una Colombia harta, incrédula y con una memoria larga. Aquí nadie regala empatía a los políticos que han vivido el privilegio, menos cuando la historia del atentado suena más a cortina de humo que a intento real de asesinato. Y si a eso le sumamos el tono altanero, desinformador, mentiroso y condescendiente con el que muchos como él suelen hablarle al pueblo, pues que no espere abrazos, más bien que espere memes. La gente ya se dio cuenta que este pendejo hace parte de la élite que durante años se ha cagado este país y ya no le cree nada de las bobadas que rebuzna. No le cree a esos bobalicones que están todos los días en un live de TikTok hablando las mismas estupideces con los mismos 20 estúpidos, creyendo que están ganando la lucha política. Las encuestas hablan por sí solas. El pueblo está despertando. Los paracos están muertos de miedo porque a punta de argumentos, datos y realidades les estamos tumbando la estantería. No saben qué hacer. Lo único que les queda es poner
bombas, disfrazarse de guerrilleros para matar gente y echarle la culpa a Petro. Pero eso no les va a funcionar. Una vez más, miren las encuestas. Desde que le metieron el plomazo en la moima al bobalicón ese del Miguel Uribe Turbay, los uriburros andan por todo lado chillando y echándole la culpa a Petro de esa vaina. Las últimas palabras que le hemos oído a Miguel, ¿cierto? Que no queremos regresar a la violencia que tanto nos afectó en el país. Y esto, como digo yo, esto es una responsabilidad del presidente Petro, quien viene incitando a la violencia, quien viene generando polarización. Obvio, no podía faltar la muñeca de la mafia Géneco, heredera de paramilitares, diciendo sus burradas. El primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Así es, porque el presidente Gustavo Petro ha promovido un ambiente de violencia, un ambiente que nos está trayendo sangre y dolor. Eso es lo que nos está pasando hoy. Sí, Gustavo Petro genera violencia, nos están matando. Ay, 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 amor, ay, no a la división. Sí, muy bonito el mensaje de amor y paz de la Génico. Ay, sí, ay, tenemos que vivir aquí en unión. Ay, Colombia era Suiza, ay, mejor dicho. Casi me pongo a llorar. Pero miren ustedes lo irónico y lo chistoso. Miren ustedes lo que le estaba contestando esta misma del mensaje de amor y paz al bobo Turbay hace un par de semanas. Dicen por ahí que un candidatito muy gastón está desesperado porque lo coronen candidato de su partido. Sus patrocinadores le dieron un límite de tiempo porque no está dando la talla. Como para morirse de la risa, ¿no? En un solo párrafo, la familiar de narcotraficantes Géneco le está diciendo al bobo Turbay que es un mediocre, que no está dando la talla, que se está gastando un poconón de plata que no va a poder devolver y que no está generando confianza en el patroncito motosierras. Pero lo chistoso es que no solo lo dice la Géneco, miren aquí a Paracabal y a Paraviolencia. Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho 5 días antes del gran foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Esto es actuar a lo Guanumi. Están corriendo la línea ética de un partido que se ha caracterizado por hacer política con ideas, con servicio a la comunidad, dando todas las batallas para defender nuestra democracia. Creo que les va a ir como a Kamala Harris en las encuestas. Y tendrán exactamente el mismo resultado, María Fernanda, porque el Centro Democrático sabe quiénes han sido sus fundadoras, quienes han estado dando todas las batallas. Como este video lo están viendo uribistas y los uribistas son brutos, entonces esta vaina toca dar la masticada. La razón de esa chilladera en el video anterior de Paracabal y Paraviolencia es porque Miguelito Turbay ha pagado una cantidad de encuestas la berraca y se ha gastado cientos de millones de pesos mejorando su imagen. Entonces eso las tiene rabonas, porque parece que el motosierras está prefiriendo al endogamias, porque a la campaña de ese bobo le están quemando billete a lo que marca, y en cambio, como hace par de bobas nadie les para bolas, pues entonces andan como un tití. Pero me desvié del tema, sigamos leyendo ese hermoso mensaje de amor y unión que le escribió la familiar de narcotraficantes Géneco al bobalicón Turbay. Con venezolanos extraños que nadie sabe para quién trabajan, ni cómo les pagan, y gastos desbordados que podrían ser ilegales para un funcionario en ejercicio, están pagando una campaña de mentiras en X en mi contra. En serio necesito explicar la gravedad de esta situación. Mire de todo lo que está acusando la Géneco al bobalicón ese del Turbay en este sencillo párrafo. Le está diciendo que está contratando venezolanos tipo JJ Rendón para su campaña. También le está diciendo que está gastando desmesuradamente y que quién sabe de dónde está sacando toda esa plata. Y también lo está acusando de que le está haciendo campaña falsa y de desinformación en redes. Qué mensaje tan hermoso, ¿no? Qué mensaje tan de unión, tan de paz, tan de reconciliación, tan de democracia que escribe la Géneco, ¿no? Qué acusaciones tan graves la que le mete al bobalicón Uribe, ¿no? Qué cosa tan brava. Ay, sí, Gustavo Petro genera violencia, nos están matando. Ay, 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 amor, ay, no a la división. Pero sigamos leyendo. Yo sigo creciendo y en la calle con la gente. A ver, Viquisita, pues, ¿qué te dijera?
Pues así que uno esté diciendo qué bruto cómo está creciendo en la calle esta cuate, pues como que no. Algunos nietos de políticos que se sienten con derechos adquiridos como en el usted no sabe quién soy yo serían triturados por la izquierda en una segunda vuelta. Qué forma tan bonita, tan llena de amor, tan llena de paz, tan llena de reconciliación de decirle al bobo Turbay que es un hijo del nepotismo, que lo único que tiene es un apellido, que es un bobo que no le ganaría a la izquierda si fuera para las votaciones. Yo no sé ustedes, pero esto es lo que yo llamo un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. Los antojos de unos cuantos ricos financiando estas porquerías. Uy, ¿cómo así? ¿Acaso veo a Vicky Ávila diciéndole porquería de frente a Miguel Uribe Turbay? Van a dividir al país y a aumentar la posibilidad de que Petro se quede en el poder. Por eso no me voy a unir a politiqueros y mi proyecto es con la gente y para la gente hasta el final. Vamos a retomar el rumbo correcto para lograr la transformación que realmente necesita Colombia. Qué bello mensaje, ¿no? Cómo se dan leña y se sacan los trapos al sol todos estos zampones, ¿no? Mientras tanto, nosotros nos vamos a seguir burlando de lo lindo de este círculo tan patético de todos estos paracos, porque no hay nadie que les crea ya sus burradas, paracos. Ya nadie les come ese cuentico ridículo con el que se estuvieron robando el país durante los últimos 20 años. El chiste se cuenta solo. Pam, pam. El uribismo no es más que un cadáver pudriéndose a la mitad del día en pleno sol. Están muertos y enterrados y ya no tienen más para dónde correr. Nos vemos a la próxima.